Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor. Merece la pena detenerse un momento en el origen de esta celebración. Siglo XIII, varias herejías circulando en el seno de la Iglesia, los cátaros, los valdenses, pero hay una que hizo muchísimo daño, Berengario de Tours, que negaba la presencia real del Señor en la Eucaristía. Un sacerdote teólogo de lo que hoy es Chequia, entonces Bohemia, una parte del gran imperio alemán, empezó a tener muchas dudas sobre esta presencia real y decidió ir a Roma en peregrinación, también para consultar con los grandes teólogos romanos. Fue a Roma, habló con uno y con otro y no se convenció. Estaba de regreso hacia su ciudad, hacia Praga, año 1263, y en el camino se para en una población, Bolsena, entonces una pequeña población, hoy tampoco es muy grande, y allí celebra la Santa Misa, lleno de dudas, pero celebra la Santa Misa. En el momento en que está consagrando la forma, esa forma que él tiene en sus manos, que él sabe perfectamente que es pan, sin embargo, en el momento que está consagrando, esa forma empieza a sangrar. Sale sangre de la forma cuando él pronuncia las palabras de la consagración. Sangre que mancha el corporal sobre el cual estaba la patena, que mancha también incluso con algunas gotas el suelo. Este hombre, Pedro de Praga, se convence absolutamente de que aquello, sin ninguna duda, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Asustado, impresionado, recoge ese corporal manchado de sangre y se lo hace llegar al Santo Padre, el Papa Urbano IV. Estaba el Papa en Roma, estaba en Orvieto, donde llevan el corporal y donde hoy se conserva como un milagro eucarístico. El Papa se da cuenta de que esa manifestación milagrosa no era solo para convencer al dudoso, dubitativo Pedro de Praga, sino que estaba en medio la herejía de Berengario de Tours y que había que hacer una manifestación pública de fe en la presencia real de la Eucaristía, y decide dedicar un día
en toda la Iglesia universal a que se celebre esta fiesta. Entonces, el mayor teólogo que existía, y quizá el mayor que ha existido siempre, era Santo Tomás de Aquino. El Papa Urbano IV, le encarga a Santo Tomás que haga los himnos de esta misa especial que él quiere que se haga para recordar la presencia real del Señor. Y ese gigante de la espiritualidad y de la teología compone esa misa en la cual están himnos como el Tantum Ergo, el Adoro Devote o el Pange Lingua. De aquel milagro, para convencer a un sacerdote, no digo incrédulo, pero sí dubitativo, de aquel milagro se desprende esta maravillosa misa que celebramos hoy en todo el mundo. Después, años más tarde, vendrán las procesiones que eran una manera pública de decir creemos en la Eucaristía. Ahí está realmente Cristo, cuerpo y alma, humanidad y divinidad. La Eucaristía es el Señor, es una persona, no es una cosa. ¿Cuánta necesidad hay hoy de decirlo, como en aquella época de las herejías medievales? Porque si es una persona, tiene derechos. ¿Puede alguien darle un abrazo a otro mientras le está clavando un puñal o después de habérselo clavado? ¿Es que acaso no es el Señor el que dice: si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vas a presentar tu ofrenda? ¿Cómo vas a comulgar sin comulgar? Es decir, comulgar es recibir la Eucaristía, pero comulgar también significa estar en comunión con alguien, en comunión de sentimientos, de pensamiento, de ideas. Estoy en comunión contigo, estoy de acuerdo contigo, aceptando por lo tanto la fe de la Iglesia, pero también en comunión de amistad. ¿Cómo vas a comulgar si has ofendido a aquel al que vas a introducir en tu casa? Vete primero a reconciliarte con tu hermano, que en este caso es el mismo Señor Jesucristo. ¿Quieres comulgar? Es magnífico que tengas ese deseo. Eres católico, bautizado, tienes derecho a comulgar, pero en gracia de Dios. Si no estás en gracia, ¿cómo vas a recibir al Señor al cual has ofendido y al cual no has pedido perdón? Comulgar significa estar en comunión, aceptando la fe de la Iglesia y estando en gracia de Dios. Esto es necesario decirlo hoy, y quizá habría que decirlo muchas más veces, porque hay tanta confusión, tantas comuniones sacrílegas de personas que hace tanto tiempo que no se confiesan, tantos sacerdotes que invitan a comulgar a todos sin preocuparse o sin advertir de que solo pueden hacerlo aquellos que están en gracia de Dios. Naturalmente no es lo único que hay que decir hoy, día del Corpus. ¿Por qué está el Señor en la Eucaristía? Hay una respuesta evidente, obvia, porque la dice el propio Cristo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. La Eucaristía es alimento, y por lo tanto es alivio, es fuerza, es consuelo, nos conforta, nos sostiene en la lucha de cada día. ¿Estás cansado y agobiado? Vete a la Eucaristía a hacer adoración y, si estás en condiciones, a comulgar. Cristo está en la Eucaristía como el verdadero pan de vida que te da la vida. Cuando comulgas, Él te hace suyo a la vez que tú le haces tuyo. Él te sostiene a ti. Se ha quedado en la Eucaristía para ser tu pan, tu consuelo, tu fuerza, tu alegría, tu todo. ¿Cómo podríamos vivir sin la Eucaristía?
Se fue el Señor, se fue. El día de la ascensión se fue y volverá al fin del mundo. Y mientras tanto, sin Él, ¿cómo podríamos vivir sin Él? El Señor eso no lo permitió y se quedó en la Eucaristía para que el tiempo que pasa entre que nacemos, entre que comulgamos la primera vez y entre que morimos, no estemos nunca solos. Él está para ser tu consuelo, tu paz, tu esperanza, tu ayuda. Él te grita desde el sagrario, ven a mí, cuando estás cansado y agobiado. Pero ¿es solo esto? ¿Sería solo esto si Jesús fuera únicamente Dios? ¿Qué puedo hacer yo por Dios, que es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Todo? Yo no puedo hacer nada por Dios. Pero Cristo, verdadero Dios, es también verdadero hombre. Un hombre verdadero ama con un corazón de carne, con este sagrado corazón. Un hombre verdadero necesita el abrazo de aquellos a los que ama. ¿Es que acaso un amigo no necesita el abrazo de un amigo? ¿Un padre no necesita el abrazo de un hijo? ¿Un hijo no necesita el abrazo de una madre? Hemos olvidado que Cristo es hombre. Cristo te necesita. En tanto que Dios no, en tanto que hombre sí. ¿Es que acaso Él no pidió a sus apóstoles que le acompañaran en Getsemaní, velando con Él 1 hora mientras Él pasaba aquella agonía que le hizo sudar sangre? Cristo nos necesita. El hombre verdadero nos necesita y la Eucaristía es Dios verdadero y hombre verdadero. Y eso tiene que significar un cambio en nuestra mentalidad. ¿Por qué se queda en la Eucaristía? Porque nosotros le necesitamos. Es verdad. Solo por eso. No se queda porque también Él nos necesita. ¿Por qué voy a la Eucaristía? Hace muchos años comprendí esto, muchos años. ¿Por qué voy a la Eucaristía? Porque le necesito, porque no puedo vivir sin Él. No puedo vivir sin comulgar. Pero también porque Él me necesita. Él me necesita. Necesita verme ante el sagrario. Necesita que yo le diga aquello que me está dando miedo. Y necesita a la vez que yo le escuche. Que yo le diga que le quiero, que yo le diga que me perdone. Yo le necesito y Él me necesita. ¿Quién necesita más? Dicen que el que más necesita a otro es el que más ama. Si amas mucho, necesitas mucho al ser amado. La Eucaristía es un milagro de amor. Es un milagro que nos sostiene en la vida. Pero la Eucaristía es también un mendigo de amor. Un mendigo que extiende sus brazos esperando que tú le des la limosna de tu corazón, la limosna de tu presencia. Que tú le digas, te quiero, te adoro, me fío de ti. Que tú le digas también, te necesito, ayúdame. Que tú le digas, perdóname. Que tú le digas, aquí estoy, cuenta conmigo. O simplemente que te quedes mirándole mientras Él te mira. Porque eso es lo que hacen muchas veces los amigos, estar juntos en silencio, disfrutando de estar en compañía. Día del Corpus, presencia real de un ser vivo, no de una cosa. Día del Corpus, día en el que recordamos que se ha quedado ahí
para ser nuestro consuelo, nuestro pan, nuestra fuerza, y que se ha quedado ahí porque necesita que nosotros, a los que Él ama, también seamos su consuelo, también seamos su alegría. Que así sea.